Bien, ahora me gustaría hablaros de esta palabra que podéis encontrar por muchos lugares, incluso en cualquier telediario, cualquier revista de divulgación, que es el Big Data. El Big Data, que, bueno, aunque yo me voy a centrar en tema muy concreto, ¿no? Podríamos decir, de el Big Data en el marketing cuando diga ejemplos, pero el Big Data al final no es más que las grandes bases de datos, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a definir lo que es el Big Data. Os hablaré de algunas aplicaciones que puede tener el Big Data en el marketing y en concreto vamos a ver como ejemplo práctico cómo obtener información de Twitter. Bien, por un lado tenemos grandes ordenadores hoy en día que son capaces de almacenar muchísima información, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso es como todo, como el síndrome de Diógenes, pero eso es lo que les pasa a la gente que empieza a almacenar la información en sus ordenadores. No, yo es que recojo información todos los días, muy bien, pero, pero ¿qué hacemos con esa información? Porque claro, si yo solamente la almaceno, de nada me sirve. Sí, tengo Big Data, tengo muchos datos, tengo datos muy grandes, pero lo suyo sería que yo almacene esa información y luego que analice algo concreto para poderlo visualizar. Entonces, almacenarlo no hay problema. Almacenarlo hoy en día, bueno, ya empiezan a haber problemas porque ya no hablamos de que tengo gigas de datos, sino hablamos de tera de datos de impresionante. ¿Vale? Datos estructurados, datos no estructurados, es decir, las redes sociales, ¿cómo son esos datos? Son mensajes de texto, son fotos, esa información, ¿cómo podemos trabajar con ella? Bueno, pues aparece en el mercado el Hadoop, ¿vale? Como una plataforma que es capaz de almacenar y procesar estos datos. Como podéis ver, pues libros donde habla de cómo analizar esos grandes datos, pues bueno, el Big Data Analytics with R and Hadoop, el Statistical and Machine Learning Data Mining, el Data Warehousing in the Age of Big Data. Es decir, es algo que ahora mismo podéis encontrar fácilmente en cualquier librería, ebooks, etc. Bueno, ¿cuál es la arquitectura del Big Data? La arquitectura del Big Data es muy sencilla. La arquitectura del Big Data es, hay una grandísima fuente de información, ¿vale? Redes sociales, imágenes, datos de mapas, documentos, correos electrónicos, logs de las navegaciones de las web, eventos de mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso hay que guardarlo, ¿vale? Entonces necesitaremos algo muy grande. Sí, pues lo que se llama el Storing and Querying Big Data in Hadoop Distributed File Systems. ¿Vale? Ya la tenemos almacenada. ¿Y ahora qué? Bueno, pues ahora habría que trabajar con esos datos. Tengo almacenada en grandísimos discos duros. Bueno, pues yo ahora debería de ser capaz de trabajar en tiempo real esa información. Bueno, el Hadoop y su arquitectura, ¿cómo funciona? Bueno, pues simplemente deciros que lo más normal es un diseño que permita vía muchos, llamemos discos duros, poder almacenar esta información y acceder a ella. ¿De acuerdo?
Normalmente existe lo que es el MapReduce, que es una forma de poder trabajar, ¿vale? Y analizar algunos datos, llegando incluso hasta los métodos de regresión, métodos de regresión lineal, logística y algunos otros métodos de tipo clúster. Luego por ahí también aparece la palabra el Internet de las cosas, ¿vale? ¿Qué es esto del Internet de las cosas? Bueno, pues que al final resulta que en este mundo todo está conectado y si está conectado y funciona por Internet, pues esa información al final termina por recogerse en muchos sitios. Si todas las latas, libros, zapatos o partes de un vehículo estuvieran equipados con un dispositivo de identificación minúsculos, la vida tendría una transformación. Es decir, si yo desde mi móvil pudiese saber en cualquier momento si alguien ha abierto o ha cerrado mi nevera y qué es lo que hay en mi nevera, pues yo directamente podría enviar esa información al supermercado para que me llevasen lo que no hay en mi nevera. Hasta ahí todos lo entendemos, incluso ya parece que por ahí hay. O el tema de la domótica en casa, pero claro, si esa información se almacena en la empresa que gestiona las persianas, al final esa empresa puede saber cuándo estoy, cuándo no estoy y podría hacerme unas ofertas según mis hábitos de vida. Ya empieza a tener todo un poco más de información. Es decir, si todos los objetos de la vida cotidiana, desde el yogur a un avión, estuvieran equipados con etiquetas, identificados, se podrían gestionar la vida de cada uno. Dices, a mí que no me controlen. Si no se trata de controlar, lo que se trata es de poder ofrecer a la persona cosas que le puedan interesar según lo que él hace. No pensemos desde el punto de vista de yo persona mi privacidad, sino pensemos en gerente de una empresa, director de marketing de una empresa, la información que podría obtener de cada uno de nosotros. Utilidades. Bueno, pues si las utilidades del Big Data son muy claras. Es decir, se estima que para el año 2020 más del 35% de todos los datos serán útiles. Datos que funcionan por la red, datos que funcionan en los móviles, televisores. Es decir, si yo tengo un aparato de televisión digital por cable, llámese Telefónica, llámese Canal Plus, pues saben en cada momento lo que yo estoy viendo. ¿Pueden saber si yo tengo un niño pequeño? Sí. ¿Por qué? Pues hombre, si a las 9 de la noche he puesto unos dibujitos en la tele, pues no creo que yo esté viendo los dibujitos. Y si yo estoy viendo un partido de fútbol, pues es porque me gusta el deporte. Y a lo mejor me pueden ofrecer algo relacionado con el deporte. Esta es la utilidad del Big Data. En el marketing, bueno, pues en el marketing la información es la relación con los clientes, la fidelización de los clientes, la optimización de las campañas de marketing. ¿Para qué voy a hacer esta campaña si a esta hora no hay nadie de mis potenciales clientes visualizándolo? Por lo tanto, no tiene ningún sentido que yo malgaste el dinero. Entonces, bueno, de la página web de puromarketing.com, ¿vale? Me llamó la atención estas tres párrafos, ¿no? Sobre todo el de ¿se puede aprovechar ese torrente de información en beneficio del marketing para elaborar mensajes mucho más segmentados? Por supuesto, y ahí es donde vamos. La única barrera ya al Big Data son los problemas asociados a la privacidad. Y yo me pregunto, ¿lo tenemos en cuenta nosotros la privacidad? Porque hay mucha gente que es muy recelosa. No tengo Gmail porque no quiero que sepan lo que yo escribo. Ya, pero ¿llevas teléfono móvil? ¿Llevas desactivado todos los sensores, todo lo que tenga el teléfono móvil? ¿Vale? Porque a veces no es solo no estar en Facebook o no estar en Twitter. Es no pagar con tarjeta de crédito. Es no
utilizar ninguna tarjeta de fidelización de ningún comercio, ¿vale? Pero claro, eso nos está volviendo, digamos, a los años 80. Si una vez más, si lo miramos desde el punto de vista de yo, director de marketing, yo no quiero eso. Yo quiero tener información y yo quiero trabajar esa información. Ahora, ¿cómo voy a relacionar esos teras y teras y teras y teras, gigas, como lo queráis llamar, de información en ese sistema Hadoop que estoy recogiendo? ¿Cómo lo voy? Bueno, pues se supone que con el tema del Machine Learning y por supuesto con el R. Yo recomiendo mucho este libro, el Machine Learning with R, ¿vale? Es un libro que es relativamente barato, no tiene un coste muy elevado y puede servir para inicializarse en el Machine Learning, sobre todo porque, bueno, habla un poco de los métodos de regresión, las redes neuronales. Bien. 5 ejemplos muy reales de Big Data. ¿Vale? Entonces, aquí, por ejemplo, pone que los estudiantes de doctorado de la Universidad de Nueva York, ¿vale? Hicieron un análisis del Wikileaks con mayor profundidad para el conflicto de Afganistán, ¿de acuerdo? Es decir, mucho más allá de lo que había hecho la gente. Es muy fácil. Se ha confirmado el genocidio de Guatemala gracias a información, cadenas de texto, mensajes de organizaciones no gubernamentales. Se ha hecho recientemente, incluso hay un libro, para la medición de los jugadores de béisbol, ¿vale? Para ver cómo funcionan. Claro, en un partido cada jugador hace muchas cosas. No, eso en la NBA la valoración, ya, pero esa valoración que hay, que es del partido, se tiene que ir acumulando y lo importante no es eso, sino lo importante es, ¿podemos ser capaces de predecir lo que va a ocurrir con este jugador en este momento si la bola viene así o así, según el jugador que tiene enfrente? Pues posiblemente sí. El uso de R por el gobierno americano para la respuesta cuando ocurrió la mancha de aceite de BP en Estados Unidos, o sobre todo muy útil el tema de los diagnósticos, ¿vale? Analizar muchísima información que se tiene de pacientes para ser capaces de predecir, por ejemplo, gente con problemas coronarios. Bueno, cualquiera que haya entrado en Amazon, haya hecho una búsqueda, sabe que luego navega por otras páginas y de repente le aparece Amazon con justo el libro que acaba de estar buscando, las tarjetas de las gasolineras, etcétera, etcétera. Pero todo ello lo que tenemos que ser capaces es de visualizarlo. Si no lo visualizamos, si no somos capaces de esos grandísima información, de mostrarla de una forma muy comprensible, no nos sirve de nada. ¿De acuerdo? Porque ¿para qué? O sea, son datos que a lo mejor no tiene sentido calcular la media ni la desviación, sino mostrarlos gráficamente, como estas imágenes que podéis ver ahora en la pantalla. Bueno, pues, por ejemplo, esta sería una forma de poder visualizar, otra forma de poder visualizar desde dónde veo la televisión. Fijaros, se pone una cámara y se mira a cada uno de los habitantes de esta casa, ¿vale? Tom, Libby, Kat y el papá, ¿vale? Desde donde ven la televisión, o sea, sus movimientos en el comedor. ¿De acuerdo? Pues está claro que Libby y Tom van al cajón de los juguetes, se van al sofá, mientras que el papá
como mucho, pues se asoma a la ventana, pero juega del sofá a la puerta y de la puerta al sofá y enciende la televisión. ¿De acuerdo? En el R, pues bueno, tenemos grandes paquetes como el Big GLM, FF, Big Memory, Snow. Y ahora ya vamos a centrarnos exactamente en obtener información de Twitter. Todo lo que voy a mostraros ahora, ¿vale? Está en diversos sitios de internet, tendréis muchísima información. Sobre todo aquí os pongo el site del mini Twitter. Vale. Primero lo que hay que hacer es crear el acceso al API. ¿Vale? Es decir, cuando yo tengo Twitter, si yo no soy un usuario de Twitter, lógicamente a mí no me va a dejar que yo me descargue tweets. Cuidado, los tweets a día de hoy son totalmente públicos. Es decir, todo lo que se tuitea desde estoy tomando una cerveza a hoy no me apetece ir a trabajar, eso es público. Es decir, con lo que os voy a enseñar ahora, si vuestro jefe tuviera vuestro tweet y vosotros ponéis un tweet de hoy no me apetece ir a trabajar, vuestro jefe va al trabajo y le da el botón de descárgame los tweets de este y este, podría saber lo que habéis dicho, ¿verdad? Sí. Pues imaginaros eso a nivel mundial. Me pide una autorización, yo la autorizo, ¿de acuerdo? Este sería el código que tendríais que introducir, pues desde cuál es la URL de la API de Twitter, hasta que habría que meter unos valores que os va a dar siguiendo las instrucciones. Autorizamos a la aplicación, yo la he llamado TEIM Big Data, ¿vale? De la asignatura que imparto en el grado de Estadística Empresarial. Y dice, cuidado, esta aplicación no tendrá capacidad para sigue a nuevas personas, actualiza tu perfil, publica tu exportía, acceder. Esto es lo que no va a hacer, ¿vale? ¿Qué va a hacer? Leer tweets y ver a quién sigues. Y punto. Muy bien. A continuación me da un número que yo meteré en el código que me pide la librería TwitterR, ¿vale? Y entonces ya voy a empezar. Por ejemplo, si yo quiero descargarme todos los twitters que lleven la palabra estadística en español, pues de repente me aparece esto, que Marijo Bremón ha dicho, sí, mañana va estadística, somos compañeras, que Miguelpa ha escrito todo esto y el 8 nunca le he ganado al 1 para después coronarse, no todo es estadística. Tamara Babá ha dicho que actual, actualizar campus virtual, sección, introducción a la estadística, me da un algo y alguna que otra palabrota. ¿Vale? Esto sería, por ejemplo, pues todos los que han puesto, pues todos los usuarios, tendría aquí abajo los usuarios y cuántos tweets han puesto. Pues hay dos tweets y todo el resto han escrito solamente una vez la palabra estadística. Aquí, por ejemplo, estoy contando la gente que ha dicho UMH. La gente que ha dicho UMH. Bueno, pues yo me bajé unos tweets y pues todos estos nombraron a la UMH. Incluso alguna nombró muy habitual con estos datos de Twitter hacer lo que se llama el análisis de sentimientos, que es crear la gente que piensa. He ido a un concierto. Cuando termina el concierto, la gente empieza a tuitear sobre el concierto o a mitad del concierto. Entonces, de siguiente por la mañana, el de marketing de la empresa organizadora se hace una descarga de tweets y lo que quiere es ver pues, los sentimientos positivos y negativos. Para ello hay que tener unos diccionarios, pues por ejemplo, vamos a ver. Yo he puesto incendio, privatización, nada, falso, las palabras que yo considere que puedan ser negativas. Y lo mismo para las positivas, ¿de acuerdo?
haremos las funciones que pasen las palabras positivas y negativas buscando los diccionarios y luego quitaremos las palabras que no nos interesen. Por ejemplo, aquí tendríamos, utilizando los tweets de UMH, yo quiero ver, después de una inauguración del curso, la gente qué es lo que dice. Bueno, pues de todos los tweets hay 100 palabras que yo no había puesto en el diccionario, apenas 1 o 2 palabras, ¿vale?, que son negativas y 1 o 2 palabras que son positivas. Eso quiere decir que mi diccionario no ha sido capaz de discriminar bien. Si yo muchas de estas palabras, yo ahora miraría estas palabras e iría enriqueciendo mis diccionarios para que la próxima vez que yo me descargue los tweets sobre la palabra UMH pueda ver hacia dónde han ido. ¿Vale? Aquí tenemos, por ejemplo, después de un partido Barcelona-Atlético de Madrid, yo me descargo los tweets que pongan Barça y los tweets que pongan Atleti, y al final lo que quiero es ver qué palabras son las que más se repiten y quién gana. Pues vemos que en la nube del Atleti aparece Aupa Atleti, Levante Atleti, o sea, la gente ya estaba pensando en el siguiente partido, Simeone, Arda, ¿de acuerdo? Y en Barça, sin embargo, pues muchas palabras en inglés, ¿vale? Thiago, Madrid, League, Predic, Score, Real, ¿vale? Barça, Ajax, Villarreal, son palabras que andan. Barcelona, por supuesto, la que más, ¿de acuerdo? O simplemente una nube donde cuando yo pongo, busco una palabra y me saca estos grafiquitos de aquí que habréis visto en muchos sitios. A partir de ahora y siguiendo el código que adjuntaré a la presentación, seréis capaces de realizarlo. Y eso es todo. Muchas gracias.